Le voy a dar la bienvenida al doctor Jorge Geffner. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir a informarnos un poco acerca de este coronavirus que nos tiene hace ya... Sí, un tiempo largo. Un tiempo largo. Empezó en la Argentina en marzo del 2020, antes ya en diciembre había empezado en otras regiones del mundo. Una pandemia nefasta en cuanto al costo en vidas humanas, nefasta en cuanto a todas las restricciones y de las cuales estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Yo me acuerdo cuando se inició, digamos, la cuarentena por 15 días y mire todo lo que pasó. ¿Quién hubiera dicho en ese momento que esto iba a durar tanto? ¿Vino para quedarse? ¿Esto se va a ir transformando pero se va a ir quedando? Ya empezó. En Argentina los primeros casos son de marzo de 2020. Y a partir de ese momento, básicamente lo que se hizo es una cuarentena muy estricta, que yo creo que fue una medida muy adecuada. Penosamente después de esa cuarentena rápidamente se fue deshilachando un poco y haciéndose mucho más relativa. Pero sí hubo una cosa importante y positiva de esa cuarentena es que permitió fortalecer enérgicamente el sistema de salud. Claro. En el primer mes y medio, fortalecer la estructura hospitalaria, fortalecer la estructura de terapias intensivas, todo lo que es aporte de personal. Entonces creo que eso fue una medida francamente positiva. Así como uno tiene que hacer un balance de las cosas positivas, hay otras cosas que no se hicieron tan positivamente. Uno tiene que ser autocrítico para aprender en el escenario de la pandemia, ¿no? Pero en principio, digamos que eso ayudó muchísimo, por lo menos, digamos, para que no explotara el sistema. ¿Cierto? Fue una buena medida. Absolutamente. La primera parte sí, fue una cuarentena que quizás se hizo demasiado prolongada y se hablaba de una cuarentena, pero vos al mes y medio, 2 meses de inaugurada la cuarentena, vos salías a la calle y no veías dónde estaba planteada la cuarentena, salvo algunas restricciones particulares, pero sí permitió hacer un fortalecimiento enérgico del sistema de salud. Entonces yo creo que en ese sentido fue muy importante, con grandes asignaturas pendientes que tenemos que asumir. ¿Cuáles son, doctor? Primero, si hay alguien acá que uno tiene que reivindicar es el sector de salud, profesionales de la salud. Estamos hablando de médicos, pero no solamente médicos y médicas. Estamos hablando de enfermeros, de kinesiólogos, de camilleros, de personas, todo. Y realmente si hay algo que caracteriza a todo el sector de salud son los sueldos paupérrimos que cobran. Sí, una vergüenza. Una vergüenza. Esos sueldos lo que te obligan es a pluriempleo, y ese pluriempleo en el escenario de la pandemia contribuyó muchísimo a que vos te pescaras la infección en un lado y la trasladaras a otro. Entonces yo creo que hay un problema que es la situación salarial de todo el personal de salud que tiene que ser corregido, es un reclamo histórico que no ha sido corregido y eso es una asignatura pendiente. Y así como dentro del escenario de la pandemia se trabajó bien en lo que es fortalecimiento de infraestructura y de recursos humanos, hay una asignatura pendiente en el sistema de testeos. La Argentina ha testeado poco. El testeo no es una cosa que vos haces, básicamente testeás porque uno quiere saber si está infectado. El testeo va de la mano con otras medidas. Vos testeás y básicamente testeás contactos estrechos para involucrar después una política de aislamiento, para tratar de que la diseminación del proceso infeccioso en una colectividad, en una población, sea menor. Y Argentina siempre tuvo escasa capacidad de testeo y sigue teniendo escasa capacidad de testeo. Lo que no hicimos correctamente fue también el control de fronteras. ¿Qué pasó con el control de fronteras? Teníamos en los países limítrofes y básicamente, te estoy hablando ya del año 2021, una nueva variante, porque todo lo que circula hoy es distinto a lo que circulaba en el 2020. Hoy Argentina es básicamente 60% de lo que circula es variante Manaus, más variante andina, más variante británico. Ninguna de esas variantes existía en el año 2020. Es una nueva pandemia la que tenemos. Bueno, tendremos que haber hecho un control más estricto de fronteras cuando en Brasil se inundó básicamente una variante P1 que tenía la característica de ser más agresivo. Y hoy el 60% de lo que circula acá es variante P1, la variante surgida en la región de Manaus. Entonces, el aspecto positivo yo creo que fue fortalecimiento del sector de salud, aún con asignaturas pendientes, porque fortalecimiento también es salarios
dignos, y la verdad que los salarios son muy pobres. Y en el sistema de testeo seguimos con una tradición pobre en el sistema de testeos. Hemos avanzado. Nosotros cuando empezamos a hacer diagnóstico en el INVIRSA, acá en Facultad de Medicina, el instituto que está en el piso 11, te estoy hablando de abril, primera semana de abril del 2020. La capacidad de testeo que había en el país total era de 500 o 600 testeos, todo el país, de los cuales 300 se hacían en el Instituto Malbrán. Hoy por hoy se hacen 80 o 90 mil testeos, pero tendríamos que estar en el doble, en el triple, 200.000, pero básicamente no como una actividad anecdótica, sino como una actividad que diga, bueno, contactos estrechos y facilitar el aislamiento una vez que vos tenés el diagnóstico de infección. Es fácil decirlo, difícil implementarlo. ¿Por qué es difícil implementarlo? Porque estás en un país que tiene un 50% de pobreza. Entonces realmente una cosa es hacer el aislamiento de alguien que vive en un edificio en calle Libertador y otra cosa en un barrio humilde. Realmente es mucho más complicado, mucho más complicado. Hubo políticas sociales en ese sentido que yo creo que fueron adecuadas, que tendríamos que haber testeado más y controlado más lo que es frontera. Yo creo que son dos asignaturas pendientes importantes. Respecto de la campaña de vacunación, ¿cómo cree que ha sido? La campaña de vacunación, yo creo que si analizamos, vayamos ahora, no del 2020 al 2021, sino de ahora sí. Y vamos para atrás entonces. La campaña de vacunación en los últimos 2 meses se ha incrementado muchísimo. Tenemos un promedio de entre 300.000 y 450.000 inoculaciones por día, muy bueno es eso. El stock de vacunas ha aumentado muchísimo, tenemos contratos por Sinopharm, que es una vacuna excelente de China, de 8 millones de ingresos por mes para julio, para agosto y septiembre. Tenemos la cesión de 3 millones y medio de Moderna. Acaba de acordar el gobierno nacional con Pfizer. Fue una apuesta estratégica absolutamente correcta en mi visión. Hay una discusión pendiente con Pfizer. Y esa discusión hay que tomarla por las astas y si uno puede estar a favor de algo o en contra de algo. Las condiciones de Pfizer realmente eran en un sentido inadmisibles. Pero también hay que aceptar en este sentido que Pfizer en ese momento tenía la sartén por el mango y además tenía el mango también, es decir, tenía todo. Entonces en esas circunstancias uno puede tener una posición, decir, bueno, está el problema de soberanía nacional, porque Pfizer de hecho hizo modificar leyes propias. Y eso es algo realmente que uno no está de acuerdo, pero en el escenario donde no había disponibilidad de vacunas, si vos me preguntás a mí, yo hubiera, bajo protesta, porque los términos eran realmente inaceptables, no aceptaban ningún tipo de responsabilidad sobre las consecuencias de la posible vacunación, darle ese changüí en un sentido a las grandes compañías farmacológicas es un problema importante. Pero dicho esto, yo hubiera firmado en ese momento, se termina de firmar ahora. Eso marcó un atraso. Eso le iba a preguntar, eso retrasó un poco. Eso marcó un atraso evidente, más cuando en la Argentina se hizo los estudios de fase 3 de Pfizer, el segmento más importante de los 30.000 voluntarios fueron en Argentina. Básicamente fue Fundación Infant la que hizo ese estudio, muy importante en Argentina, un excelente infectólogo que es Fernando Pola, y se hizo en el Hospital Militar. El Estado apoyó a través del Hospital Militar la sustanciación de esa fase 3 y quedamos a mitad de camino. Entonces, es conflictivo, porque hay condiciones que realmente son inaceptables, pero en el escenario de la pandemia, bajo protesta, habría que haber aceptado, pero es una posición discutible, pero es mi posición al respecto. Creo que tendríamos que haber aceptado para acelerar más la vacunación y en otra situación, en otro entorno, discutir cómo puede ser ese tremendo poder que tienen sobre la vida y la muerte las grandes compañías farmacológicas, que no debieran tenerlo. Como dos temas distintos, bien discriminados y bien diferentes. No puede ser que el derecho a la vida o la muerte, porque la vacuna esté en manos de una compañía que, como cualquier compañía, ni bien ni mal, lo que le interesa básicamente es el lucro. Entonces no puede ser, porque no es un bien suntuario, no es que estás comprando un jarrón o una linda discoteca, lo que estás haciendo es vida o muerte. Pero es otra discusión, la planteada, que habrá que buscar el marco donde plantear y modificar este tipo de situaciones. Doctor, acaba de mencionar todas las vacunas. Sí.
Y hay mucho prejuicio, es un mito, es una realidad que hay vacunas mejores que otras respecto de esto. Mucha gente que yo he escuchado que de golpe decía, me voy a vacunar, voy a ver cuál me toca, a ver si me la doy. ¿Cómo podemos de alguna forma informar? Usted es un especialista, es una eminencia en esto, porque mucha gente se está aún por vacunar y está jugando un poco con esto, si esta vacuna es mejor que la otra, como si fuera que no va a comprar caramelos, ¿no? Vos fíjate que esa discusión no se plantea con ninguna de las tantísimas vacunas del calendario nacional obligación obligatoria. Exacto. No se plantea y se plantea acá. Bueno, pasa que en ese sentido hubo muchos desaciertos en todo lo que fue comunicación y también por parte de los medios a veces se le dio demasiado espacio a informaciones que no tienen nada de científico. Hoy por hoy las vacunas que nosotros estábamos usando son la vacuna Sputnik, una vacuna construida sobre un vector adenoviral. Excelente, ya la he demostrado, no solamente en Rusia, sino tenemos millones de personas vacunadas, hay estudios realizados en Argentina que lo que hacen es ratificar la eficiencia de esta vacuna. Segundo, una vacuna de origen chino, Sinopharm, una vacuna inactivada, muy parecida a las que se usaron en Chile y Uruguay, que es el nombre Sinovac, pero también es una vacuna inactivada. Excelentes resultados. Entonces usamos Sputnik, usamos Sinopharm, usamos Oxford AstraZeneca, que también básicamente el Reino Unido logró en un sentido aplastar la pandemia con Oxford AstraZeneca en toda una primera etapa. Ahora incorporamos Moderna y se va a incorporar CanSino y también Pfizer, es decir, vamos a tener 5 o 6 vacunas. Todas son excelentes, todas son excelentes. ¿Qué buscas con una vacuna? Buscas que si vos te llegás a infectar, padezcas una infección leve. Todas estas vacunas en relación a ese que es el objetivo fundamental de las vacunas son excelentes, tienen niveles de eficacia de entre un 80 y un 95%, muchísimo. Quiere decir en concreto, porque el término de eficacia lo calculás con una formulita. ¿Qué significa el término de eficacia? Que si vos te vacunás tenés 10 veces menos posibilidad de padecer una infección severa respecto de una persona no vacunada. Dicho esto, puede haber ciertas vacunas que tengan mayor o menor capacidad de evitar la transmisión. Es decir, vos te vacunás, te quedás tranquila porque no vas a padecer una infección severa. Ahora bien, vos tenés un contacto estrecho, tomás un café con una persona sin barbijo en un ambiente cerrado 20 minutos. Esa persona te pasa el virus, entonces tu virus no va a ir al tracto aéreo inferior y va a producir el descalabro. Pero, ¿vos podés transmitir o no podés transmitir? Bueno, en ese sentido hay ciertas vacunas como Pfizer, Moderna y Sputnik tienen mayor capacidad de impedir que si vos tenés un contacto estrecho estando vacunado, puedas transmitir la infección. Entonces, son dos parámetros. Las vacunas en cuanto a uno, son tremendamente efectivas todas. En cuanto a capacidad de evitar la transmisión, tienen distintas eficacias y quizá eso es lo que explique que en países como Chile y Uruguay, con extensísimas campañas de vacunación, las curvas hayan demorado un poco más en caer. Mencionaba recién la vacuna Moderna, que es la que se va a administrar a menores con comorbilidades entre 12 y 17 años. Tengo entendido que hay 900.000 personas, digamos, a las que llegaría esta vacuna. Con lo cual, creo que son, usted mencionó, 3 millones y medio. Van a quedar 1.700.000 vacunas liberadas, digamos. ¿Dónde cree que deberían administrarse esas vacunas? Utilizar Moderna, la verdad que los resultados de Moderna con población pediátrica fueron excelentes, igual con Pfizer e igual también con Sinopharm, que esta vacuna de origen chino también tiene resultados muy buenos en cuanto a seguridad y protección con los chicos. Uno tiene que tener en cuenta que en general la población pediátrica responde muy bien a las vacunas, responde muy bien. Ahora, estamos hablando de una subpoblación particular, chicos que padecen cierto tipo de comorbilidades, hay que vacunarlos, absolutamente sí. Si nos quedan 2 millones y medio de vacunas modernas, ¿qué podemos hacer? Dos grandes cosas. O vos la hacés con un sistema completo y das dosis 1 y dosis 2 y entonces cubrís 1 millón de personas o un poquito más, o en el escenario actual, donde vos tenés muchas personas esperando la segunda dosis de Sputnik, lo que podés hacer es combinarlo. Y de hecho, nosotros desde Facultad y de CONICET estamos colaborando con Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación
en lo que es probar estos sistemas que llamamos heterólogos. Heterólogo significa, vos te das una primera vacuna, primera dosis de Sputnik, y la segunda, en vez de dar la segunda dosis de Sputnik, pasás a Sinopharm, Oxford AstraZeneca, o incorporamos ahora también Moderna como componente heterólogo de la vacunación. Realmente los resultados que vamos a obtener van a ser buenos. Ya tenemos mucha experiencia ganada en Europa, Canadá y Chile, por ejemplo, combinando Oxford AstraZeneca con Pfizer. Así que acá vamos a poder hacer. Entonces, si vos me decís, yo utilizaría para completar el esquema completo de vacuna. ¿Por qué necesitamos el esquema completo? Porque en la Argentina se instaló una política de, con Sinopharm nunca se dilató la segunda dosis. Primera dosis, 3 semanas, segunda dosis. Con Oxford AstraZeneca y con Sputnik dilatamos la segunda dosis y fue una decisión acertada. ¿Por qué? Porque frente a las variantes que venían circulando en el país, que son Manaus, Británica y Andina, una dosis confería una muy alta protección. El punto que tenemos es la variante Delta. Exactamente. La amenaza es la variante Delta. Entonces, frente a la variante Delta sabemos que una dosis provee una protección escasa, en términos de eficacia un 30-35%, mientras que 2 dosis de esta vacuna, cualquiera de ellas, protege muy bien. Ahora, completemos el esquema de 2 dosis. Si podemos homólogo, es decir, Sputnik más Sputnik, lo hacemos. Y si no, que sea Sputnik más un segundo componente que va a andar bien, y en las próximas 2 semanas vamos a tener los estudios que van a ratificar, eso creo yo, que la vacunación heteróloga es tan efectiva como la vacunación homóloga. Que bueno, esto es muy importante, porque uno tenía entendido que el Sputnik no podía combinarse con otras, y entonces esto no es así. No, no es así. No es o así. sea que es un aliciente para toda la gente que está esperando esta vacuna. Sí, esa es parte de la información que no es rigurosa, ¿entendés? Pero que sí, por todos lados que no se podía porque son 2 componentes distintos. Por el contrario, el propio esquema de vacunación de Sputnik, que usa 2 adenovirus distintos, primero el adeno 26 y después, es en sí una vacunación heteróloga. Claro, pero lo que cierto. hacemos es extraemos el segundo a diferencia de componente, las otras que son tienen las el mismo. mismas. Claro, Por cierto. ejemplo, Oxford AstraZeneca es el adeno de chimpancé, que le das igual, dosis 1, dosis 2, Sinopharm también, Sinovac también, Moderna también, Pfizer también. Así que no va a haber problema. Y de hecho, ya se ha transitado en esta vacunación heteróloga con centenares de personas en las últimas 2 semanas la primera fase, que es ver seguridad. El tipo que se pincha con la segunda vacuna, ¿le pasó algo? No pasó nada. Tuvo febrícula, igual que con el sistema homólogo, malestar durante 24 horas algunos, otros no tuvieron nada, y ahora lo que queremos ver es cuánto pican los anticuerpos. Y estamos seguros que van a picar entre 20, 50 y 100 veces, y eso va a ratificar que el esquema heterólogo anda. Y luego de eso lo abrimos a la población. Con respecto a las nuevas plataformas, digamos, a las vacunas más modernas, se habla de un vector ARN. ¿En qué consiste? ¿Qué diferencia y qué beneficios tiene esto en función o en comparación con las otras vacunas? Ya, las plataformas que se están usando ahora son, primero, virus inactivado, la clásica, Sinovac y Sinopharm. ¿Qué es virus inactivado? La vacuna Salk, la antipoliomelítica, o la vacuna antigripal que usamos en el país. Eso es clásico. Después, vacunas a adenovirus, tenemos un montón. Oxford AstraZeneca, Sputnik, CanSino, Johnson. Son menos tradicionales, pero había experiencia, básicamente por la experiencia de desarrollo de vacunas frente a ébola. Y después surgieron vacunas nuevas, absolutamente novedosas. ¿Cuáles son esas? Moderna y Pfizer, que son vacunas a RNA mensajero, que es lo que vos decías recién. Entonces las vacunas no que surgió de un día para otro, hace 10 años se venía trabajando porque el ARN es una molécula muy particular, muy útil, es la que codifica las proteínas que tenemos, pero muy inestable, muy inestable. Entonces hubo que trabajar durante un tiempo largo, básicamente ver cómo cubrís esa molécula de ARN para que te sirva como vacuna, como inmunógeno. Y la verdad que los resultados fueron muy, muy buenos. Tal es así que hoy por hoy se están ensayando vacunas a RNA mensajero contra otros agentes infecciosos, en estudios de fase 1, 2 y 3, contra Zika, dengue, chikungunya, sincicial respiratorio, metaneumovirus e incluso en el terreno de vacunas antitumorales también.
Así que es un campo que tiene realmente una proyección importante y sería muy importante para la Argentina adquirir esa tecnología. Muy importante. Pero una tremenda asignatura de la pandemia en Argentina es que Argentina en el primer año de pandemia e incluso hasta pocos meses atrás no desarrolló vacunas propias, cuando tiene un gran acervo científico y tecnológico. Podría hacerlo. Podría hacerlo, bueno, ahora tenemos 5 proyectos, tenemos 5 grandes proyectos que surgen todos de universidades nacionales, Universidad Nacional de San Martín, La Plata, del INTA también, del Instituto Leloir, con grandes proyectos de vacunas, que calculo que en los próximos 2 o 3 meses ya entrarían en fase clínica. Eso es asignatura pendiente, porque tenemos con qué. Bueno, pero hay que ponerlo en marcha. Y esto, digamos, de alguna forma fue exacerbado por toda esta situación. Podría ser el lado positivo de algo que tuvo un impacto para muchos muy negativo para todos. Así es. Pero esta sería la parte buena, digamos. La parte buena que deja de así que conmovió todo. Y entonces también el sector científico tuvo que replantearse los objetivos. Entonces nosotros como instituto acá jamás habíamos pensado en hacer diagnóstico de SARS-CoV-2, de coronavirus, y nos metimos en diagnóstico. Jamás pensamos en hacer ensayos serológicos para miles de pacientes infectados o miles de profesionales de la salud vacunados, y nos pusimos en eso. Jamás pensamos que gran parte de nuestro tiempo iba a ser para el desarrollo de kit diagnósticos, porque no es lo nuestro, y sin embargo colaboramos en el estudio del kit diagnóstico. Toda la ciencia se replanteó y encontró una arista nueva que no es demasiado reivindicable en la trayectoria científica. En general el científico o los científicos tienden a trabajar bastante en forma aislada, en sus laboratorios, con sus proyectos, tan mal pagos como los médicos o peor pagos, es así. Pero bueno, y lo que impuso la pandemia es la articulación de distintos grupos. Todos estos proyectos que digo de vacunas, desarrollo de diagnósticos, diagnóstico de la infección, involucró que distintos grupos de investigación confluyeran y trabajaran en forma conjunta. Eso es un tópico bueno en cuanto a esta herencia que nos va dejando la pandemia. Y como herencia nos deja también aprender a cuidarnos, porque la verdad es que mucha gente se cuidó, pero otra tanta cometió bastantes errores, digamos, ¿no? Hay responsabilidad. Hay varias aristas. Uno es el tema de la responsabilidad social. Vos fíjate que cuando vos comparás culturas distintas, la cultura oriental, donde más allá de los regímenes políticos que haya, la cultura oriental es una cultura construida sobre la base de la solidaridad y la responsabilidad social, y la individualidad respetada, pero en el marco de, bueno, acá no hay un sector, pero es un sector intenso, que no respeta ese tipo de cosas, que es la individualidad a rajatabla. Si a rajatabla significa, en pocas palabras, que te cagás en el que está al lado. Sí. Es así. Sí. Bueno, hay un sector en la Argentina que es así. Yo creo que es minoritario, porque yo creo que hay muchísima gente y la gran mayoría ha respetado. Se reflejó también en cuando, volviendo del exterior, tenían que hacer el aislamiento. Exacto. Entonces, hay un sector que lo respetó y otro sector minoritario, pero también intenso, que no lo respetó. Y esa es una cuestión, es uno de los balances en ese sentido. Quiere decir que nuestra responsabilidad social, hay un gran sector de la población que lo cumple y otro que no lo cumple. Y otra gran asignatura pendiente es la pandemia desnudó un aspecto que todos conocíamos y es manifiesto, que es la tremenda inequidad a nivel mundial. Yo tomo África, 1,5% de las personas están vacunadas. Es impresionante, escuché esa cita y digo, escuché mal. No. Impresionante. Vos fíjate que en los mapas Mundi, donde aparecen en tonos de verde o en tonos de gris, más oscuro, cuanto más vacunas, África aparece blanco. Es decir, África es un continente que desde el punto de vista del cuidado de las personas, el acceso a las vacunas, etcétera, no existe. Está fuera. Habría que ver algo al respecto, que obviamente tiene que ver con cuestiones políticas. Pero bueno, esas cuestiones políticas son así. Ahora recién Estados Unidos está abriendo lo que es exportación de vacunas. Pero Estados Unidos no abrió exportación de vacunas durante la primera época, recién los últimos 2 años. Y lo está abriendo en un momento siempre es adecuado y siempre es bueno.
pero lo está viendo cuando no puede avanzar en la propia campaña de la vacunación, porque grieta no existe solo acá. La grieta en Estados Unidos entre republicanos, los estados republicanos no se vacunan, se vencen básicamente las vacunas y no logran la famosa inmunidad de rebaño, que es del 70%. Entonces, cuando no avanzan, entonces sí empiezan a disponer. Tampoco es una acción solidaria eso. La solidaridad implica un compromiso activo, implica que algo está sacrificando. Bueno, y seguimos sin ser solidarios con África. Por eso sería muy importante que Argentina a futuro sea un país productor de vacunas. Porque vivimos en todo un continente latinoamericano, más allá del continente africano, con muchas falencias y muchas necesidades. Y yo creo que tenemos capacidad de ser un país productor de vacunas, un gran productor de vacunas. Tenemos recursos, hay que articularlos. Qué bueno este dato que da, es interesante. Con respecto a los barbijos y a todos los cuidados que estamos teniendo, a veces cuesta volver a imaginar cómo éramos antes. ¿Vamos a volver a ser como antes o ya no? Volver a tener seminarios con 150 alumnos en un aula cerrada cuesta pensarlo. Obviamente no en este año, pero incluso cuesta pensarlo para el año que viene, ¿no? Cuesta pensarlo para el año que viene. Entonces yo creo que en el terreno de la enseñanza, por ejemplo, va a haber un componente de virtualidad que vamos a tener que incorporar y que se va a tener que combinar, obviamente, lo que es virtualidad con lo que es presencialidad. Obviamente, cuando un chico está en cuarto y quinto año de la facultad, si no tiene contacto con el paciente, no se forma. Entonces eso habrá que habilitar, pero vamos a tener que ir viendo cómo se habilitan actividades presenciales y actividades virtuales. Y eso yo creo que se va a extender a otras actividades también. Se está hablando mucho que en todo lo que es esta era digital, parte del trabajo va a seguir siendo virtual, aun cuando superemos la pandemia. El virus va a seguir existiendo, las vacunas sí o sí van a tener que incorporarse al calendario nacional obligatorio, una vez que superemos este cierto desconocimiento de dosis, etcétera, con la gente, con los chicos, pero va a tener que incorporarse al calendario, que por otra parte tenemos un excelente calendario de vacunación. ¿Y esta vacuna, entonces, va a ser una vacuna anual? Bueno, no sabemos, no está claro, esas son las cosas que no están. Teníamos hace 4 o 5 meses un enfoque bastante pesimista en cuanto a que la inmunidad que conferían las vacunas duraba muy poquito, y ahora por toda una serie de trabajos, incluso trabajos locales, ese poquito se ha extendido. Es decir, que las vacunas van a proveer una muy fuerte inmunidad por lo menos durante un año, quizás más, pero por lo menos durante un año. Así que en el peor de los casos vas a tener que hacer, como haces con la vacunación antigripal, de darte un refuerzo. Que uno se da el refuerzo anual, exacto. Usted ha estado en todos los programas, bueno, es el referente número 1 en este tema. ¿Cómo cree que han manejado los medios de comunicación esta cuestión, ¿no? Y en forma dispar, en forma dispar la han manejado. Yo no sé, digamos, si hacer particularmente culpa a los medios de comunicación, porque la verdad que a mí me llama la atención, hay programas muy atípicos que me han llamado a mí o a mucha otra gente, y nos dando un espacio realmente para informar. La verdad que hay periodistas que incluso transgrediendo un poquito de qué lado de la grieta estaban, si estaban con un lado o en el otro, digamos, han tenido una actitud bastante abierta en cuanto a informar con certeza. Es un tema muy complicado, porque nosotros que estamos estudiando todo el día esto tenemos muchísimas dudas. Bueno, para el periodismo no es fácil hablar de variantes, de estudiar las variantes, qué implica la variante. Estás hablando de cosas muy complicadas que nos cuesta a nosotros entender. Una gran asignatura pendiente que hubo en el país es básicamente que no se golpeó como un solo puño, porque no se logró. Esto es una guerra contra un elemento microscópico, y sin embargo el problema de la grieta en el país dividió aguas, y entonces llegó una especulación política que realmente no tendría que haberse producido. No se produjo solamente en la Argentina, se produjo en muchos otros lugares, y eso quitó fortaleza a las políticas públicas. Eso por un lado, y en ese sentido la oposición al gobierno tiene una responsabilidad importante, y el gobierno tiene su propia responsabilidad de no haber abierto la cabeza suficientemente para corregir errores. Hablemos de testeo, hablemos de control de fronteras, etcétera, para tener la suficiente amplitud de criterio y decir, bueno, hicimos cosas bien, hicimos cosas mal, las cosas mal
las tenemos que corregir. Hoy por hoy, seguimos cuidándonos con respecto al alcohol en gel, a no tocar las cosas, el contagio, digamos, a través de elementos. En forma mucho menos obsesiva que lo que era la primera parte, porque ahora sabemos cómo se transmite. Fue todo un proceso de aprendizaje. Vos fijate que en la primera época de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud desaconsejó el uso de barbijos. Dentro de las metidas de pata, no sabíamos bien cómo se transmitía. Y hoy obviamente es una condición, un prerequisito fundamental usar barbijo. Ahora, hoy sabemos cómo se transmite y antes no sabíamos. ¿Cómo se transmite? Básicamente por aerosoles. Los aerosoles son cuando vos hablás, cuando vos corres o sin correr, estás paradito acá, vos exhalás microgotitas, muy chiquitas, muy chiquitas. Esas microgotitas tienen la capacidad de estar flotando mucho tiempo en el aire, mucho tiempo en el aire. Por lo tanto, ¿qué hacemos con eso? Ventilás. Entonces la consigna fue ventilemos, ventilemos, ventilemos. Viajás en tren, moriste de frío, llevate una bufanda, ventilá. En tu casa, ventilá. En el ámbito de trabajo, ventilá. Y en función de eso, varias universidades nacionales, mirá qué interesante, desarrollaron medidores de dióxido de carbono como una medida de la concentración indirecta, de la concentración de partículas que tenías. Entonces, hoy por hoy va por aerosoles, mucho menos por contacto. Entonces no tenés que lavar el paquete de arroz o fideo. Ya no hay que exagerar tanto con eso, me preocupaba. El asunto es la ventilación. La ventilación es una herramienta crítica, tremendamente crítica, y la verdad que en todos los ámbitos públicos tendría que haber detectores de dióxido. De hecho, nosotros en el piso 11 los tenemos y es muy llamativo. En el sentido, hay dos personas en un ambiente, en un laboratorio grande trabajando, todo bien. Entran dos personas más a trabajar en ese mismo laboratorio, a los 5 minutos empieza a sonar ese chiflido. Entonces te da una alerta, porque uno está metido en otras cosas. Y realmente es una alerta interesante. Entonces, vía de transmisión, aerosoles, ventilar. Le agradezco muchísimo, sumamente claro, un tema complejísimo, pero que usted lo explica muy bien. Para finalizar, usted estudió en esta facultad. No, yo estudié en bioquímica. ¿Estudió bioquímica acá al lado? Claro. Acá al lado. ¿Qué significa? Pero en la UBA me refiero. En la UBA, sí, sí. En la universidad. Siempre en la UBA. En esta universidad. ¿Qué significa para usted la UBA? Bueno, estamos en el festejando sí, los 200 años. El tema de los festejos, yo creo que uno tiene que reconocer lo bueno y también tiene que reconocer las falencias. Yo creo que la UBA ha hecho mucho. Creo que la facultad en este sentido y en el escenario de la pandemia ha hecho cosas muy importantes. Nosotros como un instituto de la facultad y del CONICET de pertenencia mutua hemos hecho cosas importantes. Los estudiantes del IAR han trabajado mucho en los programas de Detectar. Realmente creo que han trabajado también, han aportado lo suyo. Y yo creo que la universidad ha hecho aportes. En mi visión se quedó un paso atrás de lo que debería haber aportado. ¿Sí? Yo creo que la universidad tendría que haber tenido más posicionamientos más claros frente a los debates que se plantearon en torno a la pandemia. Te hablo, por ejemplo, porque tiene quienes tienen formación, incluso no solo del área de las ciencias duras, sino de aquellas mal llamadas blandas, del área de sociales, antropología, sociología. Debates importantes, debates que tienen que ver con capacidad de testeo, con control de límites fronterizos, debate de presencialidad escolar, debate acerca de la adecuación de los medios de transporte. Y en esos debates yo vi la universidad un tanto ausente. Y siendo la universidad más importante que tiene la Argentina, yo creo que la universidad no solamente es responsable de la formación particular en cada uno de sus ámbitos, sí, cosa que es, sino de posicionamientos claros. Posicionamientos que incluso trasciendan cualquier cuestión que tenga que ver con la grieta y en este caso, frente a la pandemia, defiendan lo que debe ser un derecho inalienable, que es el derecho a la salud, que no es otra cosa que el derecho a la vida. Muy buena y muy concisa y muy crítica su respuesta. Me gusta porque es un hombre amplio de pensamiento y que se juega cuando habla, cuando opina, cuando dice las cosas. Le agradezco un montón, un orgullo que sea de esta universidad y muchísimas gracias. Te agradezco a vos la oportunidad de charlar.